tardes. Mi grupo está conformado por Ángel Iván Fuentes, Yolemi Fragoso, Catherine Jiménez, Jesús Polo, Wilfredo Marulanda y quien les habla, Elena Sierra. Hoy les venimos a hablar sobre el análisis del inventario. El análisis del inventario es una etapa donde se recopilan todos los datos necesarios teniendo en cuenta el objetivo y el alcance. Y tiene dos tipos de datos, como lo son los datos primarios y los datos secundarios. Los datos primarios son aquellos donde se describen los flujos directamente relacionados con los procesos que se analizan. Estos datos se conocen como específicos del sitio, cuando se trata de medidas directas o calculadas obtenidos en el sistema en estudio. Como por ejemplo lo son los sensores que miden la concentración y el flujo de contaminantes en los tubos de escape. Los datos secundarios son los flujos indirectamente relacionados con los procesos que se analizan, como son los datos proporcionados por bases de datos que describen procesos presentes en la cadena de suministro. También es importante seleccionar estos datos de modo que sean representativos. El análisis de inventarios proporciona una lista con todas las entradas y salidas desde la naturaleza hasta el sistema. El inventario del ciclo de vida es la fase de análisis del inventario que es profundamente importante en el análisis del ciclo de vida. Los resultados de un análisis del ciclo de vida son tan buenos como lo son sus datos de entrada. Una nota muy importante es que se debe recordar que en la definición de alcance se identificaron muchas cuestiones relacionadas con la obtención de datos para análisis del inventario. Es por ello por lo que la consulta y modificación de lo preestablecido debe ser continua. Aquí en esta figura les presentaré la elaboración de la fase de análisis del inventario. Como les dije anteriormente, la definición del objetivo y alcance, la recolección de los datos, la validación de los datos, asignar los datos al proceso unitario, referenciar a la unidad funcional y ya luego de todo esto tendremos un inventario de análisis del ciclo de vida completo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jesús Manuel Polo Benavides y les voy a hablar un poco sobre los métodos para la recopilación de datos. La primera tarea para la recopilación de datos es la recolección de datos de inventario de todos los procesos unitarios definidos en un mapa de procesos. Pero ¿qué es un mapa de procesos? No es más que un diagrama que nos permite tener de forma fácil y rápida una visión conjunta de la empresa y de las actividades que se llevan a cabo dentro de la misma. Su función radica principalmente en la capacidad de evocar una imagen de la compañía de forma unificada, lo que ayuda a una comprensión completa a pesar de la sencillez o complejidad del tipo de diagrama. Por otra parte, este debe hacerse según los principios descritos de la calidad de los datos. Y tal como se mencionaba, los datos primarios tienen mayor importancia que los secundarios y los datos específicos del sitio son los de mayor calidad dentro de los datos primarios. Dada la importancia de los datos primarios, se explican las maneras distintas o diferentes que existen para la recopilación de estos mismos. A continuación, le indicaremos algunas de las formas más comunes para la recopilación de datos. Primera, mediciones de procesos directos durante un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un análisis o un estudio durante un periodo de un mes, 5 meses, un año, y vencida la fecha o llegado el tiempo de finalización, se hace un análisis detallado de cada uno de los problemas o dificultades que se presentaron para poder darle solución. Facturas de servicios públicos y combustible. Aquí tenemos entonces lo que es el consumo de energía, de agua, de internet, de gas y combustible. Se relaciona con empresas que poseen servicios de transporte para empleados o autos propios para la entrega de insumos, entre otros. Seguimiento y control de los procesos de software, medidores de lecturas de equipos, de procesos y especificaciones y registros propios de la empresa, entre otros. Muchas gracias. Cumplimiento de los requisitos de calidad.
Es importante validar la forma en la que los datos son recogidos para asegurarse de que cumplen con los requisitos de calidad de datos definidos. Criterios de corte. Las reglas de corte establecen criterios para que determinados flujos y procesos unitarios sean excluidos en el ACB. Si bien el objetivo del ACB es ser lo más inclusivo posible desde el punto de vista práctico, tiene sentido dejar de lado flujos o procesos unitarios que tienen efectos insignificantes sobre los resultados. En la práctica existen tres criterios: criterio de masa, criterio de la energía y criterio de significancia ambiental. Criterio de masa, por el que se establece un porcentaje sobre la entrada total de masa al sistema, que representa el umbral a partir del cual todo proceso que lo supere debe ser incluido en el ACB por su relevancia en masa. Criterio de la energía. De forma similar a la masa, se establece un porcentaje sobre la entrada total de energía al sistema, que representa el umbral a partir del cual todo proceso que lo supere debe ser incluido en el ACB por su relación energética. Criterio de significancia ambiental. Se define un porcentaje o cantidad de impacto ambiental a partir del cual cualquier entrada que contribuya por encima del mismo debe ser incluido en el ACB por su relevancia ambiental. El valor específico para el umbral se establece a criterio del analista, pero siempre debe indicarse con claridad. La justificación para el establecimiento de estos criterios de corte proviene del efecto insignificante que puede tener determinados procesos sobre los resultados del estudio. Flujo de masa y validaciones adicionales. Después de recopilar los datos de inventario relativos a los procesos unitarios en estudio, es importante escalar las cantidades al flujo de referencia del sistema de producto. La forma más común de comprobar que la masa se conserva a través de cada proceso unitario es sumar las entradas y compararlas con la salida. Sin embargo, existe otra comprobación rápida, que consiste en expandir los datos de procesos unitarios a datos nacionales o regionales para los que se tenga la referencia. La estimación de datos es la práctica más común para trabajar con las dificultades de querer disponer de datos, sean primarios o sean secundarios, pero no de ser capaz de acceder a los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Es posible que los datos de flujo no se encuentren en la base de datos a las cuales se tiene acceso, o lo que es más común, que un inventario ni siquiera exista para uno de los procesos unitarios. ¿Qué se debe hacer cuando esto sucede? Cuando esto ocurre, existen métodos de estimación que permiten poder incorporar flujos al proceso unitario en el estudio. Esto no es más que métodos de estimación que están basados en análisis para generar los datos del inventario. Estos se utilizan análisis de datos razonables de referencia y métodos de ingeniería para estimar los datos del inventario del proceso con el cual uno quiere trabajar. En otras palabras, no es más que hacer estimaciones basadas en la intuición que pueden reducir gravemente la credibilidad del análisis. Existen tres métodos que pueden englobarse en los métodos de estimación. Tenemos uno de estos, que es la generalización por el sector de actividad. Esto no es más que requiere relacionar los datos de manera global, generaliza todos los datos que tenemos en nuestra base de datos o nuestra actividad para generalizarlos de forma global. Otro de estos métodos es la generalización por combustión. Pues la generalización por combustión solo es válida en procesos que se desarrolle una combustión, sea como en este caso hornos artesanales o, como vemos aquí, calderas, lo cuales va básicamente en la estimación mediante los factores de emisiones que pueden generar o los factores de emisiones que se encuentran en una base de datos para estimar o para verificar ciertos niveles, que estos no sobrepasen los límites permisibles. Y tenemos otro, que es la aproximación por principios de la ingeniería,
Esto requiere aplicar relaciones conocidas dentro del ámbito de la ingeniería, como por ejemplo aquí podemos ver un ventilador industrial. Se conoce que la relación de la potencia de un ventilador es de 1 a 1, es decir, la potencia de entrada del ventilador es igual a la potencia de salida que éste maneja. Mi nombre es Yoleimis Fragoso. Continuando con el tema análisis de inventario, vamos a hablar sobre lo que es la multifuncionalidad y asignación. Si un proceso unitario proporciona más de un producto, en otras palabras, cumple con más de una función, se le conoce como un proceso multifuncional. En la imagen presentamos un ejemplo de un horno de pan. Entran los mismos insumos, se realiza un solo proceso, pero se obtienen dos productos: el pan horneado y la masa congelada. Entonces, en el inventario se establecen los insumos, que son la electricidad, el gas natural y los ingredientes como la masa, harina, entre otros. Se establecen las principales salidas a la naturaleza, que son las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, así como las aguas residuales, y también se establecen los dos productos que se generan. Entonces, se desarrolla lo que es un problema de multifuncionalidad en el inventario. ¿Por qué? Porque no se establece el porcentaje de salidas contaminantes al ambiente que genera cada producto. O sea, se debe hacer una asignación de porcentaje a cada producto de lo que genera. Entonces, las normas ISO 14040 e ISO 14044 establecen directrices para tratar con esta multifuncionalidad. Las normas utilizan el término en inglés alocación para referirse al proceso de asignación de fracciones de inventarios. Entonces, aquí empezamos a hablar de asignación. Y se realiza mediante dos pasos, según la norma. En el primer paso se trata en lo posible de evitar la asignación mediante dos opciones, dividiendo el proceso unitario en dos o más subprocesos y logrando la recolección de datos sobre estos subprocesos. Otra opción es ampliando y sustituyendo en el sistema del producto para incluir y restar los sistemas relacionados con los coproductos. Si el paso 1 no se usa o no da resultado, se realiza el paso 2, que son las entradas y salidas del sistema sean divididas de manera que reflejen las relaciones físicas subyacentes. El objetivo es que en el inventario se establezca lo que genera cada producto en un solo proceso. Muchas gracias. Continuamos con evaluación de calidad de datos. La evaluación de calidad de datos es un paso fundamental en todo ACB, que engloba dos fases: la fase preliminar denominada validación y la fase de evaluación en sí misma. La validación de datos consiste en un análisis preliminar sobre si se está trabajando en el orden de magnitud esperada. Para ello, uno de los métodos más utilizados es el presentado anteriormente, basado en el uso del método de estimación. Las formas adicionales de validación de datos incluyen la comprobación para asegurarse que los inventarios de proceso conserven las masas y energías entre entradas y salidas. Otra opción de comprobación de datos de los inventarios sería comprobándolo con los inventarios similares obtenidos a partir de la base de datos disponibles en el ACB. La evaluación de calidad de datos previamente dicha es el proceso mediante el cual se da confiabilidad a que los datos de inventario del ciclo de vida han cumplido con los requisitos de calidad de datos que fueron establecidos durante la fase de definición del alcance del estudio. Los objetivos de la evaluación de calidad de datos son que no se encuentren daños importantes, sino que en primer lugar se obliga a pensar si se cumplen los requisitos de calidad de datos de una manera consistente para el inventario en su conjunto, y en segundo lugar que obliga a documentar un resumen estructurado de calidad de datos para que el público objetivo del estudio que ayuda en la interpretación de los resultados.
se tiene que decir que no hay un método estándar para la evaluación de calidad de datos, sino que algunos autores han realizado algunos métodos. Uno de esos métodos es la matriz de Pedigrí, que cuenta con 5 indicadores de calidad, que son indicador de fiabilidad, indicador de integridad, indicador de correlación temporal, indicación de correlación geográfica e indicador de correlación tecnológica. Muchísimas gracias.